Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de tercero secundaria. El tema que vamos a ver es factorización. En este caso vamos a ver los métodos del aspa. Tenemos el aspa simple. Sirve para factorizar trinomios de la forma ax2n más b por x a la n por y a la m más c por y elevado a la 2m. En otras palabras, observamos que tenemos en los extremos valores cuadráticos y en el medio tenemos un valor o variables con exponentes que vienen a ser la mitad de esos exponentes cuadráticos. Entonces, también tenemos la forma ax2n más b por x a la n más c, donde observo que el segundo término, su exponente, viene a ser la mitad del exponente del primer término. O sea, si vemos esta forma con tres términos, podemos aplicar lo que es el aspa simple. Veamos un ejemplo. Tenemos x al cuadrado menos 4x menos 77. Lo que vamos a hacer el desarrollo aquí es multiplicar números para obtener los valores en los extremos. X al cuadrado simplemente sería x por x. Y menos 77 voy a multiplicar un 7 por menos 11. 7 menos 11 por menos 11 sale menos 77. Aplicando el método del aspa tendría x por 7, 7x. Y x por menos 11, menos 11x. Y al sumar 7x menos 11x obtengo menos 4x, que viene a ser el valor que está acá en el centro. Si el valor cumple con el valor que está en el centro, la factorización está correcta. Entonces la factorización para esta expresión vendría a ser x más 7 por x menos 11. Veamos un segundo ejemplo. Tengo x al cuadrado más 16 por x y al cuadrado más 64 y a la cuarta. Observamos que tenemos valores cuadráticos en los extremos. Y en el centro tengo el término con sus respectivos exponentes que vienen a ser la mitad de los exponentes de los valores cuadráticos. En este caso, x a la 1 viene a ser 1, viene a ser la mitad del exponente 2. Y acá tengo y al cuadrado, el cuadrado viene a ser la mitad del exponente aquí 4. Entonces aplicamos aspa simple. Lo que vamos a hacer es multiplicar los extremos. En este caso, para obtener x al cuadrado sería x por x, obtengo x al cuadrado. Y para obtener 64y a la cuarta, simplemente multiplicaría 8 por 8. En este caso sería 8y al cuadrado y 8y al cuadrado. En este caso sería 8 por 8, 64, y y al cuadrado por y al cuadrado, y a la cuarta. Multiplicamos en aspa. Sería x por 8y al cuadrado, sería 8xy al cuadrado. La misma idea, x por 8y al cuadrado sería 8 por x y al cuadrado. Haciendo la operación obtengo 16xy al cuadrado. Este mismo valor viene a ser el valor que esté en el centro. Como es el mismo, entonces la factorización está correcta. Entonces la factorización para toda esta expresión sería x más 8y al cuadrado por x más 8y al cuadrado, que lo podría representar como un binomio al cuadrado. O sea, x más 8y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Entonces esto viene a ser la factorización para este polinomio. Vamos a ver ahora el método de aspa doble. Sirve para factorizar polinomios de la siguiente forma. Yo tengo ax2m más bx a la m por y a la n más c y a la 2n más d por x a la m más e por x a la n más f. Como podemos observar, tenemos 6 términos. Para hacer nuestro método de aspa doble necesito tener 6 términos. Veamos acá un ejemplo. Me pide factorizar 12x al cuadrado menos 7xy menos 10y al cuadrado más 59y menos 15x menos 53. Observamos que esta primera parte, en los extremos, hay valores cuadráticos. Y en el centro es la misma idea del aspa simple. Observo que el exponente de las variables vienen a ser la mitad de los exponentes cuadráticos. En lo demás está el valor de x y el valor de y. Y al final el término independiente. Si veo esta forma con 6 términos, aplico el aspa doble. Lo que voy a hacer es hacer 2 veces el aspa simple. En este caso tengo 12x al cuadrado y eso viene a ser igual de un 4x por 3x. Para obtener menos 10y al cuadrado voy a multiplicar menos 5y por 2y. Menos 5y por 2y obtendría menos 10y al cuadrado. Aplicando mi aspa simple debo obtener mi valor que esté en el centro. Acá sería 4x por 2y sería 8xy. 3x por menos 5y menos 15xy. Y menos 15 más 8 viene a ser menos 7xy. Entonces sale el valor al medio.
De la misma forma voy a aplicar aquí. Como observo que estos dos valores llevan y, entonces el valor que voy a obtener viene a ser 59y. Entonces sería menos 5y por menos 9, y acá sería 2y por 7. Haciendo la operación obtengo menos 59, perdón, más 59y. Una vez que he obtenido esos valores, me faltaría comprobar el valor de menos 15. ¿Cómo hago eso? Simplemente multiplicando los extremos. En los extremos tengo 4x y 3x. Y en el otro lado tendría 7 positivo y menos 9. A partir de esos valores debo tener el mismo valor, que es menos 15x. Aplicando aspa tendría 3x por 7 obtendría 21x. Y 4x por menos 9 menos 36x. Operando eso obtengo menos 15x. Por favor, acá debe ser menos 15, corríjanlo ahí. Entonces, como es menos 15, viene a ser el mismo valor que se encuentra aquí. Entonces, como cumple eso, la factorización está correcta. Entonces, los factores primos de la factorización de toda esta expresión viene a ser 4x menos 5y más 7 por 3x más 2y menos 9. O sea, viene a ser 4x menos 5y más 7 por 3x más 2y menos 9. O sea, cada uno de estos valores van a ser los factores primos de la factorización de esta expresión. Vamos a ver el aspa doble especial. Sirve para factorizar polinomios de la siguiente forma: ax a la 4n más bx a la 3n más cx a la 2n más dx a la n más e. O ax a la 4 más bx a la 3 más cx al cuadrado más dx más c. Como puedes observar, tienen 5 términos. Si hay 5 términos, voy a aplicar el aspa doble especial. Veamos un ejemplo. Tengo 5x a la 4 más 22x al cubo, en este caso más 21x al cuadrado más 16x más 6. En este caso, sombreo el 21x al cuadrado porque con eso se va a trabajar. En el aspa doble especial se empieza con los extremos. Para obtener 5x a la 4 sería 5x al cuadrado por x al cuadrado. Y aquí para obtener 6 voy a multiplicar un 3 por 2. Multiplicando en aspa tendría x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado. 5x al cuadrado por 2, 10x al cuadrado. Operando esto tendría 13x al cuadrado. Lo que voy a hacer esto, con este valor lo voy a restar. Entonces tendría 21x al cuadrado menos 13x al cuadrado, obteniendo 8x al cuadrado. Entonces vuelvo a escribir la misma expresión, pero en vez de poner 21x al cuadrado voy a poner 8x al cuadrado. Entonces tendría 5x a la cuarta más 22x al cubo más 8x al cuadrado. Recuerda que este mismo valor se coloca más 16x más 6. Como ya tengo los valores de los extremos, se sigue colocando esos valores. Lo único que voy a operar es el centro. Para obtener 8x al cuadrado voy a multiplicar 2x por 4x. Una vez con estos valores me debe cumplir el aspa simple en cada uno de ellos. 5x al cuadrado por 4x sería 20x cubo. 1x al cuadrado por 2x sería 2x cubo. Y 20x cubo más 2x cubo obtengo 22x cubo. De la misma forma aquí 2x por 2, 4x. 4x por 3, 12x. 2x más 4x, 16x. Entonces sí cumple. Como cumple esto, ya está listo la factorización. Entonces los factores primos serían 5x al cuadrado más 2x más 3. Todo eso por x al cuadrado más 4x más 2. Entonces esto vendría a ser los factores primos de mi factorización por el método de aspa doble especial. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 5 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la página 121, 122, 123, 124 y 125, la número 2 y 4 de cada una de esas páginas. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice factorizar. En este caso vamos a aplicar el método de aspa simple. En este caso, para aplicar el método de aspa simple debo tener 3 términos. En este caso tengo 3 términos. El segundo término, su exponente tiene que ser la mitad del exponente del primer término. En este caso tengo x al cuadrado y el segundo término, el x está elevado a la 1. 1 es la mitad de 2. Entonces voy a aplicar aquí mi aspa simple. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar dos valores para obtener x al cuadrado. Generalmente es x por x. Una vez que tengo x por x, voy a acá también buscar dos valores que me salgan menos 12y al cuadrado. Ambos valores tienen que tener y, porque y por y es y al cuadrado. Y tengo que multiplicar valores para obtener menos 12. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser 4 y 3,
6 y 2, 12, 1. Recuerda que la multiplicación de esos valores, la operación de ambos debe obtener un 4. Entonces, el único valores que puede venir aquí para que de ellos me salga un 4 van a ser el 2 y el 6 y el 2. Como es menos 12, uno de ellos debe ser negativo. Entonces lo que voy a hacer ahí es colocar al menos 2 negativo. ¿Por qué le coloco al menos 2? Porque si yo aplico mi aspa, voy a obtener x por 6y sería 6xy. Y aquí sería x por menos 2y sería menos 2xy. Lo que voy a hacer aquí es a ambos operar y me debería salir el valor del medio. Sería 6xy menos 2xy, eso sale 4xy. Si hubiera puesto a menos el valor de menos a 6 y acá positivo, me saldría menos 6 más 2 sería menos 4. Pero acá me sale positivo. Entonces no sería el menos en el 6, sino en el 2. Una vez que obtenía el valor que esté en el medio, entonces está correcto los valores para mi aspa simple. Entonces la factorización vendría a ser x más 6y sería x más 6y, todo eso multiplicado por x menos 2y. Entonces ya hice la factorización para la letra A. Vamos a ir a la letra B. Vamos a factorizar por aspa simple. Recuerda que tenemos que tener tres términos y el valor el segundo término, el exponente en este caso de A, tiene que ser la mitad del exponente del primer término. Entonces vamos a aplicar aspa simple. Tengo que buscar dos números que me den 6 por A al cuadrado. Podrían ser 3 por 2 o 6 por 1. En este caso yo le voy a colocar 6A multiplicado por A. 6A por A, obtengo 6A al cuadrado. Y aquí tengo que buscar dos números para obtener menos 4B al cuadrado. En este caso es un 2 por 2 o un 4 por 1. Tener presente que si yo coloco un 4 por 1, ese 4 con 6 es 24 y con ese 1 puedo obtener un 23. Entonces lo que yo voy a colocar aquí es B por 4B. En este caso uno de ellos es negativo, entonces lo que voy a colocar es acá que es 1 le voy a colocar menos 1. Entonces, ¿por qué hice eso? Porque al aplicar mi aspa obtendría las siguientes operaciones. A por menos B sería menos AB. Y 6A por 4B sería 24AB. Ahora vamos a operar eso. 24AB menos AB, eso sale 23AB. Y como te puedes percatar, es el valor que está en el medio. Entonces, si cumple todo eso, ya tengo listo la factorización. Entonces, la factorización vendría a ser 6A menos B. Todo eso multiplicado por A más 4. A más 4B. Entonces, ya tengo la factorización para este polinomio. Vamos a ir a la letra C. Observamos x a la sexta, el segundo término es x al cubo. 3 es la mitad del exponente del primer término. Entonces voy a aplicar mi aspa simple. En este caso, dos valores para obtener x a la sexta deben ser x al cubo por x al cubo. Recuerda que la multiplicación en bases iguales de los exponentes suman 3 más 3, 6. Ahora aquí, 26. Pues busquemos dos números para obtener 26. Y al cuadrado simplemente acá sería y por y al cuadrado. En este caso ahora vamos a buscar la 26. 26 puede ser un 26 por 1 o un 2 por 13. En este caso voy a hacer un 2 por 13, porque 13 con 2 puedo obtener un 15. Entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar 13 por 2. 13 por 2, 26. Pero acá observo que es un valor negativo. Entonces lo que voy a hacer aquí es a ambos colocarle negativo. Menos por menos sigue siendo más, no afecta. Entonces aplico el aspa. Entonces obtenemos, tendría acá x por menos 13y sería menos 13 x al cubo y. X al cubo por menos 2y sería menos 2x al cubo y. Operando eso tendría menos 13 menos 2, los términos, las variables son iguales, no hay problema ahí, menos 13 menos 2 sería menos 15. Todo esto va a ser por x al cubo y. Si te puedes percatar, este valor de aquí viene a ser el mismo que está aquí. Menos 15x cubo
y menos 15x cubo y. Entonces, si cumple todo eso, está correcto la factorización. La factorización de todo esto sería x al cubo menos 3y. Sería x al cubo menos 13y. Todo eso multiplicando por x al cubo menos 2y. Sería x al cubo menos 2y. Entonces ya tendría la factorización para la letra C. Vamos con la letra D. Tengo 64x a la 12 por y al cubo menos 68x a la 8, y a la 7 más 4x a la 4, y a la 11. Vamos a hacer la factorización. Tenemos tres términos, o sea, podemos hacer mi aspa simple. Observamos aquí que es un poco complicado porque acá tengo x a la 12, y al cubo, x a la 8, y a la 7. Observo que x a la 8 no es la mitad de x a la 12. Pero observemos algo. De los tres términos, todos tienen x y todos tienen y. O sea, puedo hacer una factorización previa. Entonces, yo observo 64, 68 y 4. Sacando el máximo común divisor, obtengo el valor de 4. Entonces voy a hacer la factorización. Voy a hacer factorización por término en común. En este caso, máximo común divisor de 64, 68 y 4 viene a ser 4. Entonces yo coloco aquí 4. Y los valores de x y y, como se repiten en los tres términos, también lo coloco. X con su respectivo exponente menor. Entre 12, 8 y 4, el menor es 4. Y también y, porque los tres también repiten y, con su menor exponente. 3, 7 y 11, el menor es 3. Entonces ya hice esa factorización. ¿Qué me quedaría? Entonces me quedaría, recuerda que acá tengo que dividir cada uno de estos valores entre el factor que es el factorizante. 64x12 y al cubo entre 4x a la 4 y al cubo vendría a ser 64 entre 4 es igual a 16. X a la 12 entre x a la 4 es x a la 8. Y al cubo entre y al cubo se elimina. Luego continúo, menos 68 entre 4, eso es igual a 17. X a la 8 entre x a la 4, x a la 4. Y a la 7 entre y a la 3 sería y a la 4. Todo esto más 4x a la 4, y a la 11 entre 4x a la 4 y a la 3. 4 entre 4 se eliminan, sería 1. 4y, 4x a la 4, x a la 4 también se elimina. Y a la 11 entre y a la 3, ese es y a la 8. Entonces ya hice la factorización para ese polinomio. Ahora lo que voy a hacer aquí, observo. El segundo término el x tiene exponente 4, que es la mitad del exponente del primer término. Entonces aquí aplico mi aspa simple. Entonces busquemos dos números para obtener 16x a la 8. Uno de ellos va a ser x a la 4 y el otro también es x a la 4. Busquemos los números para obtener 16. Puede ser un 2 por 8, un 4 por 4 o un 16 por 1. En este caso voy a escoger un 16 por 1. 16 con 1 te puede obtener 17. En esta parte de aquí es un poco más sencillo. Y a la 8 viene a ser un y a la 4 por y a la 4. Ahora, tener presente aquí que al aplicar mi aspa, obtendría, sería acá, x a la 4 por y a la 4, siempre sería x a la 4, y a la 4. 16x a la 4 por y a la 4 sería 16x a la 4, y a la 4. Si sumamos eso, obtenemos el valor de 17 x a la 4, y a la 4. Pero acá observo que es menos 17, entonces este valor tiene que ser negativo. Para que esto sea negativo, ambos valores tienen que ser negativos. Y para que estos sean negativos, uno de estos dos valores también tiene que ser negativos. Entonces acá voy a colocar menos y acá menos. Menos por menos, más, no hay problema. Acá va a seguir menos y menos y acá también va a ser menos. Entonces ahora sí yo tengo menos 17x a la 4 y a la 4. Vienen a ser los valores, o viene a ser el valor que está en el medio. Entonces ya tendría la factorización. No te olvides de este factor. Viene a ser aquí 4x a la 4 y al cubo. Todo eso multiplicado por 16x a la 4 menos y a la 4. Todo esto por x a la 4 menos y a la 4. Ahora, tener presente algo. Yo observo que acá hay diferencia de potencias cuadráticas. 16x a la 4 menos y a la 4 y x a la 4 menos y a la 4. Podría yo estar viendo diferencia de cuadrados.
Observemos. Entonces, yo tengo 16x a la 4, saco raíz cuadrada, sería 4x al cuadrado. Y a la 4 le saco raíz cuadrada, sería y al cuadrado. Entonces sí se puede aplicar diferencias cuadradas en esta parte. Entonces yo voy a tener aquí 4x a la 4 y al cubo. Todo esto por... Recuerda que sacaba raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16x a la 4 sería 4x al cuadrado. Y raíz cuadrada de y a la 4 sería y al cuadrado. En este caso, como estamos aplicando diferencia de cuadrados, vendría a ser la diferencia luego por la suma de ambos valores. 4x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos con el siguiente. A ambos le saco raíz cuadrada, sería x al cuadrado. Raíz cuadrada de y a la cuarta sería y al cuadrado. Entonces, como estoy aplicando diferencia de cuadrados, pues va a ser menos aquí. Y luego se va a multiplicar por la suma de ambos valores. X al cuadrado menos más y al cuadrado. Sigamos. Observo aquí que también puedo aplicar diferencia de cuadrados porque tiene exponentes cuadráticas. Ambos valores tienen exponente cuadrática. También aplico diferencia de cuadrados. Entonces yo tengo aquí 4x al cubo y al cubo por ambos valores le saco raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4x al cuadrado sería 2x. Y raíz cuadrada de y al cuadrado sería y. Entonces va a ser producto de su diferencia por la suma. En este caso sería menos por la suma de ambos. 2x más y. Todo esto por... Acá no hay problema porque es suma de cuadrados. Eso se mantiene. 4x al cuadrado más y al cuadrado. Luego aquí, diferencia de cuadrados. Esto viene a ser x menos y por x más y. Todo esto por x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces acá ya no tengo ya más valores cuadráticos. Entonces ahí va a quedar toda la factorización de toda esta expresión. Entonces ya tengo la factorización para la letra D. La letra E. Entonces vamos a hacer la factorización por aspa simple. Observamos que el segundo término su exponente es 3, que es la mitad del exponente del primer término. Y acá hay 3 términos. Entonces aplicamos aspa simple. Para obtener x a la sexta voy a tener que multiplicar x al cubo por x al cubo. Luego aquí tengo que buscar dos números para obtener 8. Puede ser un 2 por 4 o un 8 por 1. Si yo uso 8 con 1, de ese 8 y 1 puedo obtener un 7. Entonces debe ser un 1 por 8. Entonces yo voy a colocar aquí, por ejemplo, 1 por 8. Uno de ellos debe ser negativo. En este caso le voy a poner negativo al valor de menos 8. Entonces aplicando aspa obtendría los siguientes valores. Sería x al cubo por 1 sería x al cubo. Y x al cubo por menos 8 sería menos 8x al cubo. Si operando esos dos valores, obtengo x al cubo menos 8x al cubo sería menos 7x al cubo. Y como te puedes percatar, es el mismo valor que está en el medio. Entonces está correcto la factorización. Entonces mi factorización para esta expresión viene a ser x al cubo más 1. Todo esto por x al cubo menos 8. Ahora, ten presente algo. Acá tengo suma de cubos y diferencia de cubos. Vamos a aplicar lo que vimos en la clase anterior. En este caso se le saca a ambos, en esta suma de cubos le sacamos raíz cúbica. Raíz cúbica de x al cubo, o sea, acá ten presente que vamos a desarrollar esto. Sería raíz cúbica de x al cubo es x y raíz cúbica de 1, 1. Como está sumando, acá va a ser una suma. Todo esto se va a multiplicar por x al cuadrado. Recuerda que se elevaba al cuadrado. Como acá es más, ahora va a ser menos. La multiplicación de ambos, x por 1, x. Luego sería 1 al cuadrado, 1, sería más 1. Todo esto por... Recuerda, observemos aquí también que es diferencia de cubos, porque 8 tiene raíz cúbica. Entonces aplico diferencia de cubos. Raíz cúbica ambos. Raíz cúbica de x al cubo sería x, como es menos va a ser menos. Raíz cúbica de 8, 2. Luego por el primer valor al cuadrado, como es menos ahora es más. La multiplicación de ambos, 2 por x, 2x. Luego más 2 al cuadrado, 4. Entonces ya desarrollé x al cubo más 1 y x al cubo menos 8, que era suma y diferencia de cubo. Todo esto viene a ser la factorización de toda la expresión de aquí. Entonces ya tengo la respuesta o la factorización de la letra E, que corresponde a la pregunta número 1. Vamos a hacer el ejercicio 2. En este caso vamos a hacer la factorización para el aspa doble. Vamos a empezar con la letra. Tengo el polinomio
6x al cuadrado más 19xy más 15y al cuadrado menos 17y menos 11x más 4. En este caso vamos a aplicar aspa doble. Para aplicar aspa doble tienen que haber 6 términos. En este caso observo que hay 6 términos, no hay problema. Y el segundo término, su exponente tiene que ser la mitad del exponente del primer término. En este caso se cumple. Aquí observo que hay dos variables, x y y. Entonces cumple todas las condiciones para aplicar aspa doble. Entonces lo que voy a hacer es aquí, aplicando aspa doble, voy a hacer mi aspa simple en esta zona y luego mi aspa simple aquí. Para obtener 6x al cuadrado, lo que voy a hacer es multiplicar. Puede ser un 6 por 1 o un 3 por 2. En este caso yo voy a escoger un 3x por 2x. 3x por 2x obtengo 6x al cuadrado. De la misma forma voy a obtener aquí dos valores para obtener 15y al cuadrado. En este caso puede ser un 15 por 1 o un 5 por 3. Aquí voy a escoger un 5y por 3y. ¿Para qué hice eso? Para que la multiplicación de ambos valores me obtenga el del centro. En este caso, si yo aplico extremos y medios, si yo aplico el aspa, obtendría 2 por 5, 10, 3 por 3, 9, y 10 más 9, 19xy. Entonces obtengo el valor que está en el centro. Ahora de la misma forma voy a trabajar con los extremos. Ya tengo 5y, 3y. Ahora vamos a buscar dos números de aquí para obtener 4. Puede ser un 4 por 1 o un 2 por 2. En este caso voy a escoger un 4 por 1. Como ambos valores son positivos, y acá voy a obtener el menos 17y o el menos 11x. Como ambos valores son y, voy a buscar el valor para menos 17y. Entonces, ambos valores son positivos. No voy a obtener un número negativo. La única opción es que sean ambos negativos. Entonces acá va a ser menos 4 y menos 1. Menos por menos más. Entonces si aplico el aspa, debo obtener el valor de menos 17y. Sería 3y menos 4 menos 12. 5 por menos 1 menos 5. Y 12 menos 5 sale menos 17y. Entonces ahora, para ver que la factorización esté correcta, lo que voy a hacer es multiplicar los extremos para obtener este valor que no se ha usado, el menos 11x. Entonces lo que voy a hacer es volver a escribir 6x al cuadrado más 19xy más 15y al cuadrado menos 17y menos 11x más 4. Los extremos se mantienen, 3x y 2. Acá sería menos 4 y menos 1. Entonces, para verificar que la operación me ha salido correctamente, lo que voy a hacer es multiplicar a los extremos. Y debo obtener el valor de menos 11. Veamos. Menos 3, menos 8. Y menos 8 menos 3 sale menos 11. Entonces, sí cumple el valor de este que no se tomaba, el menos 11x. Entonces, recuerda, veamos a ver. Vamos a verificarlo. Entonces yo tendría aquí 2x por menos 4 era menos 8x. 3x por menos 1 era menos 3x. Si operamos ambos valores, debo obtener menos 11. Entonces obtengo menos 8 menos 3 menos 11x. Como te puedes percatar, ya obtengo el valor que no se usó en la primera factorización. Una vez que ya tengo eso, puedo usar los valores de la factorización. Tener presente que para mi factorización, al multiplicar estos extremos, voy a obtener el valor de menos 11x. Entonces la factorización para el polinomio x va a ser la siguiente. 3x más 5y menos 4. 3x más 5y menos 4. Todo eso por 2x más 3y menos 1. 2x más 3y menos 1. Entonces esto viene a ser la factorización para el polinomio en la letra A. La letra B. Vamos a hacer la factorización por aspa doble de dicho polinomio. Observemos. Para hacer aspa doble debe haber 6 términos, pero aquí observo que hay 5 términos. Entonces le falta un término para hacer mi método de aspa doble. Entonces para poder hacer aquí o sacar un término aquí, lo que voy a hacer es analizar del exponente o el primer término, su exponente. Uno de los demás términos debe tener el exponente mitad. En este caso,
Yo tengo acá el x a la 4. Tengo que buscar aquí el exponente que tiene la mitad de 4, que viene a ser 2. Entonces, observo que ese exponente lo tengo en el tercer término. Entonces voy a analizar ese término. Lo que voy a hacer con este término es separar en 2 para obtener 6 términos. Ahora, ¿cómo puedo saber qué valor le saco o le agrego? Simplemente observo los extremos. X a la 4 va a ser un x al cuadrado por x al cuadrado, y para salir 1 sería 1 por 1. Si yo sumo esos dos valores serían más o menos 2x al cuadrado. Con ese valor yo le voy a sacar a este 14x al cuadrado. Entonces yo tendría aquí que el polinomio p de x va a ser igual a x a la 4 más 7x al cubo. A este 14x al cuadrado le voy a dividir en 2. Voy a obtener, le saco 2x al cuadrado y lo que me quedaría sería un 12x al cuadrado. Sería más 2x al cuadrado. O sea, todo esto lo convertí en dos términos. Y luego continúo. Más 7x más 1. Ahora sí ya tengo 6 términos. Vamos a operar eso. Lo que vamos a hacer es aplicar lo que sabemos para aspa doble. X a la cuarta viene de un x al cuadrado por un x al cuadrado. Luego aquí usamos 12x al cuadrado. Busquemos, puede ser un 6 por 2, 12 por 1, un 4 por 3. Yo voy a escoger aquí un 4 por 4x por 3x. En este caso, porque 4 por 3 es 12. ¿Y por qué escogí 4 por 3? Porque si yo sumo estos dos valores obtengo 7x. Entonces, aplicando aspa, sería 4x al cubo, y acá sería 3x al cubo. Y 4x al cubo por 3 más 3x al cubo obtengo 7x al cubo. Ahora lo que voy a hacer es analizar este extremo con el de aquí. Para obtener 1 simplemente hacer la multiplicación de 1 por 1. Ahora, de estos dos valores debo obtener o el 2x al cuadrado o el 7x. Como estos son x, voy a obtener simplemente el valor de 7x. Y como tú puedes observar, si yo opero estos dos extremos por aspa simple, tendría 3x más 4x, obteniendo 7x. Entonces, para verificar que la factorización sea correcta, debo operar los extremos para obtener el valor de 2x al cuadrado. Entonces vuelvo a escribir todo el polinomio, sería x a la cuarta más 7x al cubo más 12x al cuadrado más 12x al cuadrado más 7x más 1, donde los extremos son x al cuadrado por x al cuadrado. Y aquí sería 1 por 1. Tener presente que solamente vamos a buscar el valor de 2x al cuadrado, que está aquí. Entonces, si tú aplicas el aspa, x al cuadrado, ¿cuánto saldría? Vamos a operar aquí. Tendría x al cuadrado por 1, x al cuadrado, y x al cuadrado por 1 también sigue siendo x al cuadrado. Operando esos dos, o sea, lo sumo, obtendría 2 veces x al cuadrado. ¿Qué viene a ser este valor? Que es lo que buscaba. Una vez que se cumple todo eso, ya está listo la factorización por aspa doble. Entonces el polinomio p de x va a ser igual. Sus factores serían x al cuadrado más 4x más 1. Todo eso por x al cuadrado más 3x más 1. Más 3x más 1. Entonces, esto viene a ser los factores de la factorización por el aspa doble de mi polinomio en la letra B. La letra C. Vamos a hacer la factorización para dicho polinomio. En este caso observo que otra vez hay 5 términos. Para poder hacer mi método de aspa doble tengo que tener 6 términos. Entonces el que vamos a analizar es, en este caso, el 6x al cuadrado. Recuerda que el exponente de este valor x es 2, que viene a ser la mitad del exponente del primer término. Entonces lo que voy a hacer es separar en dos términos. En este caso voy a tener que el polinomio p de x va a ser igual 6x a la 4, en este caso menos x al cubo. Lo que voy a hacer aquí es separar un 2 y 4. Entonces acá va a ser menos 2x al cuadrado y menos 4x al cuadrado. Todo esto va a ser más 5x menos 2. Una vez que he separado esto, vamos a hacer el aspa doble, porque ya tengo 6 términos. Entonces, para obtener 6x a la 4, voy a obtener aquí 3x al cuadrado, y acá va a ser 2x al cuadrado.
Y aquí tengo que buscar dos valores para obtener con ellos dos, obtener mi menos x al cubo. En este caso, el 2 vendría a ser un 2 por 1, ambos por x. Como uno de ellos es negativo, tengo que analizar quién de ellos va a ser negativo. Como acá me tiene que salir un valor negativo, entonces acá debe ser 4 y acá es 3. Para que sea negativo, este valor de 2 debe ser negativo. Entonces, menos 2 por 1, menos 2. Entonces, al aplicar el aspa, sería menos 4 más 3 menos 1. Entonces, yo obtengo el valor del medio. De la misma forma, voy a ir al extremo. Menos 2. Debo buscar dos números que van a ser para obtener 2. El 1 y el 2. Entonces, yo puedo hacer 1 por 2. Uno de ellos debe ser negativo. Tener presente que la operación de ellos me debe salir el 5x, porque x a la 1 y x a la 1 debo tener un x a la 1. Entonces, si esto es menos 2 por 2, menos 4. Acá sería 1, sería menos 3. Para que salga 5 positivo, a este menos le debo multiplicar por otro menos. Ahora sí sería 4 positivo. Ya que es 4x por más x, me sale 5x. Entonces, aplicando aquí el aspa, obtengo el valor de 5x. Ahora, para saber si esa operación está correcta, tengo que multiplicar los extremos y obtener este valor de aquí, menos 4x al cuadrado. Entonces lo voy a volver a escribir el polinomio. Entonces tendría que 6x a la cuarta, menos x al cubo, menos 2x, menos 4x al cuadrado, más 5x, menos 2. En este caso los extremos 3x al cuadrado y 2x al cuadrado. En este extremo viene a ser 1 y menos 2. Entonces recuerda que debemos obtener el 4x al cuadrado. Entonces si yo multiplico los extremos, obtendría los siguientes valores. Sería 2x al cuadrado por 1 es 2x al cuadrado. 3x al cuadrado por menos 2 sería menos 6x al cuadrado. Entonces al operar eso me debe salir menos 4x al cuadrado. Entonces sería 2 menos 6 menos 4x al cuadrado. Y como te puedes observar, si viene a ser el valor que lo tengo aquí, menos 4x al cuadrado. Entonces está correcto la factorización doble. Entonces mi polinomio p de x viene a ser su factorización 3x al cuadrado menos 2x más 1. 3x al cuadrado menos 2x más 1. Todo esto por 2x al cuadrado más x menos 2. 2x al cuadrado más x menos 2. Entonces esto viene a ser mi factorización del polinomio de la letra C. La letra D. Vamos a hacer la factorización por aspa doble. En este caso, observo que acá hay x al cuadrado y ahí llevo y al cuadrado. Entonces, estos son con dos variables. Vamos a aplicar el aspa doble. En este caso, necesitamos 6 términos. Y observo que hay 5 términos aquí, pero le falta el término independiente. En este caso, le voy a agregar un valor de 0 que va a corresponder al término independiente. Tener presente que este 8y al cuadrado tiene que estar después del x por y. Entonces acomodando tendría que el polinomio q de xy va a ser igual a 15 x al cuadrado menos 22xy. Recuerda que este exponente tiene que ser la mitad del exponente del primer término. El 8y al cuadrado lo voy a colocar aquí para poder hacer mi aspa simple. Luego sería más 24x menos 16y, le falta el término independiente para que sean 6 términos. Entonces le agrego más 0. Entonces hacemos el aspa doble. 15x al cuadrado vendría a ser un 3x por 5x. Vamos a operar aquí. El 8y al cuadrado viene a ser, a ver, busquemos dos números. Puede ser un 8 por 1 o un 2 por 4. En este caso voy a poner un 2 por 4. 2 por y y 4 por y. Ahora, observemos que si multiplicamos esto me va a salir valores positivos, pero yo necesito un valor negativo. Entonces lo que voy a hacer aquí es a ambos agregarle menos, porque menos por menos sale más. Entonces al aplicar el aspa sería menos 10 y menos 12. Menos 10 menos 12 sale menos 22. Entonces ya está aquí el aspa. Vayamos al otro lado.
menos 2y, menos 4y, y acá tengo que buscar dos números para obtener 0. Tener presente que la operación de esto voy a obtener el menos 16y, porque ambos están con y. Entonces, tener presente aquí que debo buscar dos números, uno de ellos va a ser 0 y el otro es un número cualquiera para hacer mi operación y obtener menos 16y. En este caso lo que voy a colocar es un 0 por 8. ¿Por qué por 8? Porque 8 por 2 es 16. Entonces con eso voy a hacer el aspa. Entonces aplicando el aspa tendría menos 16 más 0. Menos 16 más 0 obtengo menos 16. Entonces ya tengo el valor de menos 16y. Entonces, para que la superación o la factorización esté correcta, los extremos me deben dar el valor que no se ha usado, que es 24x. Entonces lo que vamos a hacer es volver a copiar. 15x al cuadrado menos 22xy más 8y al cuadrado más 24x menos 16y más 0. Los extremos, 3x y 5x. Acá viene a ser 0 y 8. Recuerda que vamos a tener que hallar el valor de 24x. Multiplicando extremos, obtendría 3x por 8 sería 24x. Y 5x por 0 sería 0x. Al operar esto, 0x más 24x te sale 24x. Y tú puedes observar que es el valor que está aquí, que teníamos que hallar. Entonces está correcta la factorización. Entonces la factorización para el polinomio p de xy va a ser 3x menos 2y más 0. Entonces sería 3x menos 2y. Todo eso multiplicar 5x menos 4y más 8. 5x menos 4y más 8. Tener presente que cuando lo voy a hacer de frente, yo puedo aplicar de frente la multiplicación de los extremos para obtener el valor que esté en el centro. Entonces ya tengo la factorización de la letra E. La letra E. Vamos a hacer la factorización para dicho polinomio. En este caso observamos que hay 5 términos. Recuerda, para hacer el aspa doble tengo que necesitar 6 términos. Entonces, ¿con quién voy a dividir en dos términos? Va a ser el valor de 2x al cuadrado. Recuerda que el exponente de este x es 2, que es la mitad del exponente del primer término. Por eso es que con esto se trabaja. Entonces, lo que voy a hacer aquí es el polinomio p de x va a ser igual a x a la 4 menos x al cubo. Este valor lo tengo que convertir en 2. Para eso tenemos que observar los extremos. Este 3 vendría a ser un 3 por 1, que al sumarlo sería un 4. Entonces acá tengo que separar un 4. Para separar un 4, esto vendría a ser de un menos 6x al cuadrado más 4x al cuadrado. Luego acá le agrego menos 7x más 3. Ahora sí ya tengo 6 términos. Vamos a aplicar aspa doble. Para obtener x a la cuarta sería un x al cuadrado por x al cuadrado. Luego aquí busco menos 6x al cuadrado. Dos números, puede ser 6 y 1 o 3 y 2. Pero acá necesito un menos 1, entonces debe ser 3 y 2, dos números consecutivos. Entonces lo que voy a hacer aquí es un 3x por 2x. Uno de ellos debe ser negativo. Recuerda que aquí la operación me debe salir un valor negativo. Entonces el negativo le pongo el menos 3. Entonces si aplico aspa, sería menos 3 más 2 sería menos 1x al cubo. Entonces ahí está correcto. Vayamos al otro lado. Menos 3x más 2x y acá busquemos dos números para obtener 3. Debe ser el 3 y el 1. Entonces yo puedo colocar aquí 1 por 3. Recuerda que de estos dos valores voy a obtener el menos 7x. Si acá tengo xx, debo obtener el x. Entonces, si aplico el aspa, tendría menos 3 por 3, menos 9. 2 por 1, 2. Menos 9 más 2, obtengo menos 7x. Entonces, ya hice el aspa en esta zona. Ahora, para saber si está correcto, vamos a multiplicar los extremos. En este caso, voy a copiar de nuevo la expresión. Entonces tengo x a la 4 menos x al cubo menos 6x al cuadrado más 4x al cuadrado menos 7x más 3. En este caso el valor que voy a obtener es el que no se ha usado, que es 4x al cuadrado. O sea, esto de acá tengo que obtener. Eso obtengo de los extremos. En los extremos está el x al cuadrado y el x al cuadrado. Y aquí está el 1 y 3. Multiplicando los extremos tendría. Vamos a multiplicar los extremos.
Por ejemplo, obtendría aquí x al cuadrado por 3 sería 3x al cuadrado. X al cuadrado por 1, x al cuadrado. Al operar esos dos, debo obtener 4x al cuadrado. Entonces yo tengo acá x al cuadrado más 3x al cuadrado, obtengo 4x al cuadrado. Entonces, que viene a ser el valor que lo tengo aquí. Entonces, como he obtenido ese valor de 4x al cuadrado, la factorización está correcta. Entonces, la factorización por aspa doble sería, el polinomio de x va a ser igual a x al cuadrado menos 3x más 1. Todo eso por x al cuadrado más 2x más 3. X al cuadrado más 2x más 3. Entonces, esto viene a ser la factorización por aspa doble del polinomio en la expresión E. Ejercicio número 3. En este caso vamos a ver la factorización por aspa doble especial. El aspa doble especial se usa 5 términos. En este caso tengo 5 términos. Entonces aquí voy a aplicar el aspa doble especial. Ten presente que esto se vio en los ejercicios anteriores, donde hemos aplicado aspa doble. Pero generalmente cuando tengo esta forma con 5 términos, ya no voy a trabajar con el 10x al cuadrado. Ya no voy a dividir en 2. Simplemente cuando veo esta forma de 5 términos, automáticamente voy a hacer el aspa doble especial. Entonces vamos a desarrollar eso. Cuando tengo aquí lo de los 5 términos, lo que tengo que hacer es trabajar con los extremos. X a la cuarta viene a ser un x al cuadrado por un x al cuadrado. Y el 10, vamos a buscar dos números para obtener 10. Puede ser un 2 por 5 o un 10 por 1. En este caso voy a usar el 5 por 2. Una vez que ubico los valores, lo que voy a hacer es multiplicar los extremos. Entonces, al multiplicar los extremos, voy a obtener una operación. En este caso, veamos qué valor sería. Acá tendría x al cuadrado por 5 sería 5x al cuadrado. X al cuadrado por 2 sería 2x al cuadrado. Vamos a operar eso. 5x al cuadrado más 2x al cuadrado sería 7x al cuadrado. Ahora, ese valor de 7x al cuadrado, como puedes observar, no está aquí. Pero se va a operar con este valor del 10x al cuadrado. O sea, tiene que desarrollarse con él. Estos dos valores se van a operar. Entonces, lo que voy a hacer con estos dos valores que se ha obtenido es restar. Entonces, yo voy a tener 10x al cuadrado menos el valor de 7x al cuadrado, obteniendo 13x al cuadrado. Entonces, esta nueva expresión o este polinomio, el 10x al cuadrado, lo voy a reemplazar por x al cuadrado. Entonces, yo voy a tener el polinomio p de x, que va a ser igual a x a la cuarta menos 4x al cubo. Ya no voy a colocar 10x al cuadrado, sino voy a colocar más 3x al cuadrado, menos 11x más 10. Ahora sí vamos a hacer nuestro aspa. Acá vamos a hacer el aspa doble. X al cuadrado viene a ser, recuerda que tenemos los mismos valores, x al cuadrado por x al cuadrado. Y acá tenía el 5 por 2. Vamos a buscar dos valores para 3x al cuadrado. En este caso viene a ser 3x por x. Entonces vamos a aplicar aquí el aspa. Observo que son positivos, el valor me va a salir positivo, pero como tengo un valor negativo, a ambos lo voy a multiplicar por menos. Menos por menos, más, eso no afecta. Multiplicando en aspa sería menos x al cubo menos 3x al cubo. La suma de ambos te sale menos 4x al cubo. Ahora, de estos dos, con estos dos te debe salir el menos 11x. Entonces acá tengo menos 6 menos 5. Y menos 6 menos 5 sale menos 11. Entonces ya está correcto la factorización. Entonces la factorización para el polinomio de x va a ser x al cuadrado menos 3x más 5. X al cuadrado menos 3x más 5. Eso viene a ser un factor. Y el otro sería x al cuadrado menos x más 2. X al cuadrado menos x más 2. Entonces ya tengo la factorización para la letra. Esto viene a ser la letra o para el número 3. Entonces ya está la factorización por el aspa doble especial. Ejercicio número 4. En este caso, en el ejercicio número 4 me piden hallar la suma de coeficientes de los factores primos. Pues vamos a desarrollar eso. Para eso voy a obtener, para obtener los factores primos tengo que hacer mi factorización.
aquí vamos a aplicar observo que x a la cuarta, x al cuadrado y x al 1. En este caso vamos a aplicar el aspa doble especial. Pero para aplicar aspa doble especial necesito tener 5 términos. Aquí le falta el x al cubo, porque tengo x a la 4, x al cubo le falta, luego x al cuadrado, x a la 1. Entonces le vamos a agregar. Tengo el polinomio p de x, va a ser igual a 5x a la cuarta. Le vamos a agregar el 0x al cubo, lo completamos con 0, luego menos 11x al cuadrado, menos 4x más 1. Ahora sí ya tengo los 5 términos. Vamos a aplicar el aspa doble especial. En este caso lo que vamos a hacer es multiplicar los extremos. 5x a la cuarta, eso va a venir de un 5x al cuadrado por un x al cuadrado. En los extremos lo único que queda es multiplicar 1 por 1. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar extremos. Vamos a multiplicar en aspa. Obtenemos, sería x por 1, x al cuadrado por 1 sería x al cuadrado. Y 5x al cuadrado por 1 sería 5x al cuadrado. Luego vamos a operar esto y obtendríamos 5x al cuadrado por x al cuadrado, 6x. Ahora, lo que hacíamos aquí era trabajar con el valor cuadrático, que en este caso es menos 11. Aquí estos dos valores se restaban, recuerda. Entonces, si yo opero, tendría menos 11, menos 6. Saldría menos 17. A partir de ese 17 trabajaba con el 5 para obtener 0. Y ahora busca una relación entre 17 y 5, no me va a salir un valor de 0. Entonces tenemos que descartar ese valor de 17. Entonces busquemos otro valor. Como que es 1 por 1, podemos cambiarlo a menos 1 por menos 1. Menos por menos es más. Entonces si son menos, estos dos valores van a ser negativos. Y aquí al operar esto también va a salirte un valor negativo. Entonces saldría menos 6. Ahora sí, hagamos la resta. Tendría menos 11 x al cuadrado menos, sería menos 6x al cuadrado. Sería acá menos 11 x al cuadrado más 6 x al cuadrado, obteniendo menos 5x al cuadrado. Ahora sí, con este valor de aquí, vamos a reemplazar en el polinomio. Entonces yo tendría aquí, p de x va a ser igual 5x a la 4 más 0x al cubo. Le voy a colocar ahora menos 5x al cuadrado menos 4x más 1. Ahora sí, completemos los extremos. En los extremos yo ya sé que es 5x al cuadrado y x al cuadrado. Y aquí ya sé que es menos 1 y menos 1. Ahora busquemos el aspa simple en el medio. Menos 5x al cuadrado. Recuerda que debo obtener 0. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar x por x. Y el 5 va a ser aquí. Que sería 5 y aquí sería 1. Sería 5 con 5. Pero como salga 0, uno debe ser negativo. Entonces le voy a colocar el menos 5. Entonces aquí sería menos 5x al cubo más 5x al cubo, obteniendo el valor de 0x al cubo. Ahora veamos acá que cumple. Acá sería 5 positivo menos 1. Y 5 positivo menos 1 sería aquí 4 positivo. Entonces acá no me cumple. Busquemos otra opción. ¿Qué valores me puede salir para que salga menos 4x? Entonces, vamos a cambiar de signo aquí. Entonces acá lo que voy a hacer es colocarlo acá positivo. Y acá le voy a colocar negativo. Igual más por menos sigue siendo menos. Entonces no afecta. Menos 5 más 5 sigue siendo 0. Ahora veamos aquí. 5 por menos 1 sería menos 5. Y menos por menos sería más 1. Menos 5 más 1, ahora sí sale menos 4x. Entonces ya cambiamos 5. No te olvides que aquí es más y acá va a ser menos. Entonces, como ya cumple la factorización, vamos a colocar los factores primos. Tengo el polinomio de x, viene a ser su factorización, 5x al cuadrado más 5x menos 1. Todo esto por x al cuadrado menos x menos 1. Ahora, pero a mí me piden hallar la suma de coeficientes de los factores primos. Entonces vamos a hacer la suma de sus coeficientes. Nos piden, vamos a sumar, suma de coeficientes. En este caso, para el factor 1, que lo voy a llamar 1, para el factor 2. Entonces,
suma de coeficiente del factor 1. Entonces sería 5 más 5 menos 1. Entonces sería 5 más 5 menos 1, obteniendo 9. Entonces ahora vamos a hallar la suma de coeficientes del factor 2, que viene a ser 1 menos 1 menos 1. Entonces sería 1 menos 1 menos 1, obteniendo menos 1. Entonces la suma de coeficientes de cada uno de los factores viene a ser 9 y menos 1. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, el factorizado se obtiene de dos factores primos, indicar la suma de sus términos independientes. Entonces me pide factorizar y hallar la suma de términos independientes. Observo que acá hay 5 términos, entonces aplico el aspa doble especial. Recuerda que siempre cuando tengo esta forma vamos a aplicar el aspa doble especial. Entonces para aplicar aspa doble especial vamos a trabajar con los extremos. X a la cuarta, eso viene a ser x al cuadrado y x al cuadrado. Y el 9 puede ser un 3 por 3 o un 9 por 1. En este caso voy a usar un 9 por 1. Entonces, una vez que teníamos los extremos, multiplicamos. Entonces vamos a obtener que tendría x al cuadrado por 9 sería 9x al cuadrado y x al cuadrado por 1 x al cuadrado. Entonces operando esto tendría 9x al cuadrado más x al cuadrado y es x al cuadrado. Luego eso voy a trabajar con el valor que está aquí, el 19x al cuadrado. Ambos voy a restar. Entonces tendría 19x al cuadrado menos 10x al cuadrado, obteniendo 9x al cuadrado. Entonces este valor voy a hacer lo que voy a reemplazar en el polinomio. Entonces tengo que p de x va a ser igual a x a la cuarta menos 10x al cubo. Yo no voy a colocar 19x al cuadrado, sino más 9x al cuadrado, menos 18x más 9. Los valores en los extremos se mantienen. Acá tengo x al cuadrado por x al cuadrado y acá tenía 9 por 1. Vamos a buscar un valor aquí para hacer mi aspa doble. En este caso tengo 9x al cuadrado y lo que voy a usar es menos 9x por menos x. Entonces vamos a operar. Sería x al cuadrado por menos x al cubo. Menos x al cubo menos 9 al cubo me sale menos 10x al cubo. Ahora veamos en este extremo. Menos 9 menos 9. Menos 9 menos 9 obtengo menos 18x. Entonces la factorización está correcta. Entonces la factorización del polinomio de x va a ser igual. X al cuadrado menos 9x más x. Sería x al cuadrado menos 9x más 9. Todo esto por x al cuadrado menos x más 1. Entonces ya tengo la factorización o los factores primos de dicho polinomio. Pero nosotros nos piden la suma de términos independientes. Y acá la suma de términos independientes de los factores vienen a ser, el término independiente de este factor va a ser 9, más el término independiente de este factor viene a ser 1. Y 9 más 1, eso va a ser igual a 10. Entonces la suma de términos independientes de cada uno de esos factores va a ser igual a 10. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 5.